Buenos días a todos. En unos minutos vamos a comenzar el webinar. Vamos a esperar 2 o 3 minutos a que la gente se acabe de conectar y ahora en 3 minutillos empezamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González. Soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa. Y quería daros la bienvenida a este nuevo webinar de hoy que lleva el título Impacto del anteproyecto Crea y Crece en la función financiera, facturación electrónica obligatoria. Es un webinar que está patrocinado por la empresa Pagero, que es empresa líder en todo el tema de automatización de procesos. Bueno, desde hace varios años llevamos insistiendo en una serie de mensajes que creo que son importantes dentro de lo que es la función financiera. Uno es el cambio de rol que se está produciendo en el director financiero, no solo con su responsabilidad que va sobre la línea vertical de las finanzas, sino de su responsabilidad transversal sobre lo que es todas las decisiones de negocio, decisiones en las que está tomando parte, especialmente en lo que son las decisiones estratégicas. También hemos hablado de lo que es la transición digital como una necesidad, pero que debe ser también vista como una oportunidad. Luego también hemos hablado de las herramientas que nos pueden ayudar a todo este proceso de la transición digital y hemos hablado un tema muy importante que es el tema de la automatización de los procesos, ¿no? Y aquellos procesos en los que debemos entrar en automatización porque, digamos, en una primera fase, porque son los que menos esfuerzo nos pueden llegar a provocar para obtener unos mejores resultados. Y siempre hemos hablado de lo que es la facturación electrónica o la automatización de los pagos. Bueno, pues en todo este contexto
el Consejo de Ministros ha aprobado el informe correspondiente al anteproyecto de la ley Crea y Crece. Es una ley que persigue dos objetivos. Uno de ellos es la creación de empresas, indudablemente, y el otro es el ayudarles en su crecimiento. Y esto lo hace apoyándose en 4 vías fundamentales. Uno de ellos es la mejora regulatoria. Una segunda vía es toda la eliminación de obstáculos para las actividades económicas. Otra es la lucha contra la morosidad comercial. Y por último es el apoyo financiero para lo que es en sí el crecimiento económico. Bueno, pues en la tercera de la lucha contra la morosidad comercial, pues hay una medida fundamental que está encuadrada dentro de todo ese aspecto, que es que la ley impulsa la adopción de la factura electrónica. Bueno, pues de todo esto nos va a hablar hoy en el webinar Pascual Gómez. Pascual Gómez es el director de desarrollo de negocio y partners de Pagero en España. Tiene una amplia experiencia tanto nacional como internacional en todo lo que es el tema de consultoría estratégica y financiera para grandes multinacionales y también en lo que se refiere a todo el tema de la consultoría o asesoría en la mejora en la automatización de sus procesos. Con él veremos en sí qué es que Crea y Crece, la ley o el anteproyecto de ley que está definido, cuál es la situación internacional y cuáles son los antecedentes y las conclusiones. Yo no robo ni un minuto más. Pascual, si puedes encender tu cámara y tu micrófono. Sí, buenos días. Te cedo el rol de presentador. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Gracias, Miguel Ángel, por la presentación y por tu breve exposición de lo que es el anteproyecto, que es donde vamos a pivotar en esta presentación, con lo que nos da pie al de los desarrollos que va a haber en los próximos meses. No digo años, porque es que igual estamos hablando de 12, 24 meses cuando los cambios se van a implementar. Como bien ha dicho Miguel Ángel, hay una parte de creación y crecimiento de empresas, pero donde nos vamos a enfocar sobre todo es en la parte relativa a ese capítulo que habla de la morosidad. Es un poco engañoso porque al final de la morosidad pasamos a las obligaciones. Entonces, ahora lo vamos a ver un poquito más a fondo. Como estamos comentando, esto va a dar lo que es el anteproyecto, va a llevar a la facturación electrónica obligatoria. Entiendo que estáis viendo, ¿me puedes confirmar que estáis viendo la pantalla, Miguel Ángel? ¿La presentación? Sí, se ve la pantalla perfectamente. Estamos en la página inicial de Crea y Crece. Perfecto. Antes de nada, una pequeña introducción una pequeña presentación de lo que es Pagero. Pagero nace nuestra matriz está en Suecia. Tenemos nuestra oficina principal en Gotemburgo. Madrid es la segunda oficina más grande. Tenemos ya más de 40 personas dentro de la oficina. Tenemos a nivel global más de 30 oficinas. Contamos con clientes en más de 140 países y conectamos, gracias a las diferentes soluciones que ofrecemos y los diferentes acuerdos que tenemos de interoperabilidad, a más de 12 millones de empresas en todo el mundo, cumpliendo siempre los mandatos y estando al día con todo lo que es la normativa compliance. Crea y Crece. Como ha comentado Miguel Ángel, pues Crea y Crece se publica este verano, en 2021, y se habla de lo que es la creación, el crecimiento y el control de la morosidad. Al final, pues, siempre encontramos más mensajes de los que publicita el gobierno. Si empezamos a rascar un poco, pues se habla sobre todo de que la exposición de motivos nos indica que está orientado a la pequeña empresa para mejorar en tiempos problemáticos como este que hemos vivido y espero que salgamos pronto, de falta de liquidez, que tienen tensiones de tesorería. Todo esto enmarcado dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, como enuncia el gobierno. Consta, como digo, de 6 capítulos y he querido resaltar las 3 partes más importantes, a mi parecer, en este caso. Hay un área de crecimiento empresarial en el que se va a adaptar lo que es la parte de crowdfunding a la normativa europea. Y en las 2 primeras partes que voy a comentar no voy a profundizar porque no soy experto. Entonces,
si queréis investigar, pues os invito a que repaséis la ley y pues veáis el impacto real, ¿no?, de estos cambios. Se va a adaptar a la normativa europea, se va a realizar un impulso de lo que es la industria del capital riesgo y se van a ampliar las figuras reconocidas para los actuales fondos cerrados. Otro de los pilares es el de la creación de empresas. Resumiéndolo mucho, en lugar de contar con un capital social de 3.000 euros, va a ser solo necesario 1 euro. Todo el trámite se promete digital y en un plazo de 10 días. Espero que sea así y que se agilice este trámite, hasta ahora bastante complicado. Y en la parte de facturación electrónica, B2B, porque bueno, lo que es facturación electrónica al gobierno ya está regulado desde hace tiempo. Ha comentado Miguel al principio que se impulsa la adopción. Al final, bueno, pues siempre se juega un poco con las palabras y en la misma página del Ministerio se encuentra uno diferentes enunciados. Por un lado se promueve el uso, por otro se impulsa la adopción y luego ya vemos realmente en el texto legal que se modifica la normativa actual y se amplía la obligación de expedir. Esto aparece literal dentro del artículo, bueno, en el capítulo 4, el artículo, la modificación de la ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de la información. Directamente en el artículo, en el punto número 1 nos enuncia: todas las empresas y autónomos deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales. Eso ya nos lo deja claro. Es decir, va a haber una obligación de aquí en el corto plazo, va a haber una obligación de expedir y recibir facturas electrónicas. Y en el punto número 5 nos dice, bueno, que constituirá infracción administrativa el no ofrecer a los clientes la posibilidad de recibir facturas. Continúa el enunciado para terminar que se podrán, las infracciones derivarán en multas de hasta 10.000 euros. Se habla también del programa Digital Toolkit. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues va a ofrecer la posibilidad a las empresas de entrar en acceso a fondos de financiación para poder hacer frente a este proceso de digitalización, que, bueno, pues que esté, digamos, financiado con ayudas. No aparece regulado cómo se va a realizar esto dentro del anteproyecto. Luego, al final, pues bueno, se habilita al gobierno para desarrollar reglamentariamente los diferentes conceptos. Entonces, como digo, lo que nos queda claro de esta parte de factura electrónica es que va a ser obligatoria en el corto plazo y está por ver cuál va a ser cuáles van a ser los plazos reales y la adaptación que se va a realizar. Ahora vamos a ver, al margen de la ley, un poco como ha comentado Miguel Ángel, la situación actual en España, el contexto internacional, el por qué se realiza se llevan a cabo estas iniciativas y cómo podemos desde Paguero ayudaros a enfrentar este cambio de transformación digital. Detrás de ayudar a pequeña, mediana y gran empresa en asuntos de morosidad está la evasión fiscal, que es un tema muy caro para los gobiernos. Tanto la TAM como Europa tienen un problema con el gap de IVA y bueno, países como México y Brasil son pioneros en la implantación de sistemas de facturación electrónica precisamente para luchar contra este problema de evasión fiscal. Como vemos, según la CEPAL, en 2015 se estimaron que en la TAM el incumplimiento fiscal se elevaba hasta 340.000 millones de dólares. En Europa, bueno, es el 24% de la brecha fiscal lleva el peso Italia y precisamente vamos a hablar de Italia también. Uno de los 3 países en los que me voy a centrar después de esta visión general es Italia, también hablaré de Francia y de Polonia. Existen diferentes modelos como el CTC en inglés, de Continuous Transaction Controls, de control de transacciones, porque ya llegamos a un punto en el que se entrelazan lo que es la facturación electrónica o el intercambio por ir a un aspecto más general, el intercambio de documentos electrónicos con lo que es la parte de reporting a la administración tributaria. Entonces vemos que hay diferentes vías de hacerlo. Tenemos la parte de interoperabilidad, la cual hay 2 proveedores de servicios, un modelo de 4 esquinas, en los cuales se intercambian
el proveedor envía con su proveedor de servicios y el comprador recibe con su proveedor de servicios. Ahí no habría, ellos no tendrían que realizar ningún cambio. Luego tenemos ejemplos de facturación centralizada, como es el caso de Italia con el SDI, con el sistema de intercambio. Bueno, tiene que pasar, hay una infraestructura predefinida para las transacciones. Hay un modelo de clearance, que es un modelo de aprobación previa antes de poder realizar el intercambio de documentos, típico de la TAM, como vemos aquí de ejemplos de Chile y de México, y un modelo a posteriori, que como puede ser el sistema de intercambio de información en España, cual se realizan las transacciones y se reportan a posteriori a la administración tributaria o al gobierno. ¿Cuál es la situación actual en España? Bueno, en 2015 surgió la obligación de facturación electrónica B2G al gobierno a través de FACE o plataformas locales. Facturación electrónica B2B2G obligatoria también. Y el modelo de reporte con el que trabajamos es el sistema de intercambio de información. En la parte derecha de la pantalla vais a poder ver los esquemas de los diferentes modelos en los diferentes países que voy a ir comentando. Si hay alguna duda más allá de, pues, obviamente, de cómo funciona, pues estaré encantado de comentar, porque esto requiere una reunión aparte. Estaré encantado, si tenéis alguna duda más allá, como comento, de explicarosla al margen. ¿Qué situación tenemos en España? Pues bueno, según la ley, las transacciones domésticas de más de 5.000 euros deben enviarse electrónicamente. Sin embargo, bueno, la realidad es que todas las facturas que se envían al gobierno se envían de manera electrónica. El impacto a la situación real es un mercado complejo con requerimientos que se entrelazan. Se entrelazan los requerimientos a nivel de facturación electrónica y a nivel de reporte. ¿Cuál es el presente y futuro? Pues tenemos en País Vasco la iniciativa de Ticket Buy, que viene a enunciar determinadas normas para la emisión de facturas y para cambiar lo que es la parte de reporte. ¿Qué va a pasar cuando salga la obligación a nivel gubernamental? Pues de momento todavía no lo sabemos. Estamos a la Ticket Buy, no voy a decir fase embrionaria porque ya está operativo, pero bueno, está digamos, arrancando. Entonces, habrá que ver por eso hablo del ordenamiento complejo, habrá que ver cómo funciona cuando ya sea una realidad a nivel nacional en España. Como vemos, como estoy comentando, la excepción de facturación electrónica obligatoria a nivel de empresas privadas se va a extender a nivel nacional y hay un plan también para implementar lo que es el sistema de intercambio de información en B2C, Business to Customer, en este caso. A nivel internacional, vemos en 2021, pues por ejemplo en Portugal teníamos ya la obligación de la facturación electrónica para pequeñas y medianas empresas. En octubre este año, se ha traspasado a enero del año que viene en Polonia para empezar a emitir facturas electrónicas entre entidades privadas. Y en Grecia, por ejemplo, tenemos ya un nuevo sistema de reporting desde julio, que es obligatorio se llama My Data Digital Accounting and Tax Application, para realizar la parte de reporting. 2022 nos encontramos un panorama interesante, porque tanto en la parte de invoicing como en la parte de reporting vemos cambios a nivel global. Vamos a comentar un poco más en profundidad los de Italia en este caso. En Portugal comienza la obligación de introducir un código QR para poder identificar las facturas y la obligación de facturar B2G a microempresas. En Italia, lo vamos a comentar también, a partir de enero de 2022 existe la obligación de reportar las facturas de venta y de compra transfronterizas. Y en junio es interesante porque en Arabia Saudí va a existir ya, entra el C2C, que hemos comentado, los controles continuos de transacción, entra en fase 2. ¿Y qué quiere decir? Que las
facturas entre empresas privadas, pasan a un medio de clearance, es decir, tienen que ser autorizadas por un ente gubernamental. Y en 2023 ya tenemos, tenemos ya un panorama distinto, tanto en Polonia como en Francia, que como digo, vamos a ver ahora. Y en Japón tenemos lo que es el Qualified Invoice System, planeado para el 1 de octubre, que está, digamos, en la misma fase que lo que sería el anteproyecto presentado en España. Aún hay una idea, pero está por desarrollar. Ahora voy a ir un poquito más específico a la situación en Francia. A partir de julio de 2024 va a ser obligatorio la recepción para todas las empresas de factura electrónica y la emisión obligatoria para grandes empresas. Esto va a ser un efecto dominó, porque en enero de 2025 va a ser la emisión obligatoria para empresas de tamaño medio y en 2026 obligación para el resto. Es decir, en enero de 2026 todo el mundo en Francia debe estar emitiendo y recibiendo facturas en formato electrónico. ¿Qué engloba este mandato en Francia? Pues la facturación electrónica doméstica entre entidades privadas, respuestas a dichas facturas y los estados de pago y los reportes de transacciones de exportación. Ya estamos hablando aquí, en este caso, de facturas transfronterizas. ¿Cómo se va a realizar? Mediante dos modelos, un intercambio centralizado a través de la plataforma del Ministerio de Finanzas francés, Chorus Pro, y un intercambio descentralizado, es decir, se va a dar a elegir a través de proveedores certificados. En este caso, Pagero es uno de los proveedores certificados por el Ministerio de Finanzas. Solo se van a poder utilizar formatos estructurados, como puede ser VL o PeopleBiz. Solo se va a permitir el archivo electrónico y eso va a dar pie a una automatización de procesos tanto de accounts payable como de accounts receivable. En Italia, ¿cuándo se van a dar esta serie de requerimientos? Bueno, uno ya ocurrió en junio de 2014, que es la facturación obligatoria para el gobierno, para facturar al gobierno. En julio de 2018 se instauró la facturación electrónica obligatoria a nivel privado. En febrero de 2020 se implantó el pedido electrónico obligatorio a través del NSO, que es el nodo de smitamiento de Gliordini, es la plataforma que se pone a disposición para la parte de salud de Italia. Y en enero de 2022, dentro de poco, vamos a ver ya la facturación electrónica transfronteriza obligatoria. Es decir, todas las transacciones ya que salgan o que entren, salgan del extranjero o que entren del extranjero, también van a estar englobadas dentro de este paraguas de obligación. Y en julio, está mala fecha, es julio de 2022, San Marino se unirá al modelo italiano. Cuando os envíe Miguel Ángel la presentación estará corregido. Se van a intercambiar documentos electrónicos a través del SDI, que es el sistema de intercambio para facturas electrónicas, y del NSO para pedidos electrónicos. La emisión de documentos se va a realizar en formatos predefinidos, como puede ser la factura electrónica en el formato factura PA y el pedido electrónico en el formato PeopleBiz. PeopleBiz, para quien no le suene, es el estándar establecido a nivel europeo, establecido o adoptado, porque no hay una obligación de adoptar ese estándar. Y el archivo electrónico durante un periodo de 10 años. Y por último, dentro de este repaso más específico, vamos a hablar de Polonia. En enero de 2022 se va a permitir la emisión voluntaria de facturas electrónicas a través de la Plataforma Nacional de Factura Electrónica, que es el KSF, que quiere decir Krajowe System Facture. Y en enero de 2023 ya va a ser la emisión obligatoria. Aquí es apenas hay tiempo, ¿no? Para los plazos que se suelen dar, apenas hay tiempo. En un año, todas las empresas van a tener la obligación de emitir facturas electrónicas. Facturas electrónicas, estamos hablando de facturas electrónicas domésticas, tanto de administraciones públicas como entre entidades privadas. Y aquí vamos a ver, por los diferentes modelos. Hay el intercambio realizado a través de la propia plataforma,
o una carga manual para pequeños negocios que se puede hacer a través también de dicha plataforma. En paralelo, se trabajará con PEPOL, con el estándar europeo, las siglas PF, Plataforma Electrónica Facturovania, Plataforma Electrónica de Facturación, para lo que es administraciones públicas nacionales en Polonia, coexistirá en paralelo con los otros modelos de facturación. ¿Cómo podemos ayudaros nosotros desde Pagero? Pues bueno, precisamente esta presencia internacional que tenemos nos da ese alcance global ante todos estos cambios. Al final, las empresas lo que necesitan es tener tranquilidad ante todos estos cambios normativos que se van acometiendo. Sobre todo, muchas veces no se tiene la capacidad, sí se tiene, pero se emplea en gran cantidad de recursos en estar al día con todos estos cambios, ya no solo legislativos, porque bueno, pues impacta solo la norma, se puede atenuar de alguna manera, pero también son impactos a nivel de gestión dentro de la propia empresa, porque implica cambiar procesos. Bueno, Pagero ayuda a las empresas a que el impacto se atenúe gracias a nuestros servicios y que las diferentes empresas puedan adaptarse en los diferentes mercados, intercambiar ya no solo facturas, sino cualquier tipo de documentación electrónica, sabiendo que se va a realizar en tiempo real, con los datos correctos y siempre de acuerdo a la normativa local e internacional. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante una conexión única con nuestro cliente, y va a poder recibir de sus proveedores a través de portal, a través de conexiones directas, a través de interoperabilidad. Esto es un poco el modelo de 4 esquinas, cuando su proveedor trabaja con otro proveedor de servicios de facturación electrónica, pues mediante los diferentes acuerdos que tenemos, vamos a poder conectarnos con ese proveedor y vamos a poder realizar el intercambio de documentación, de factura electrónica, sin que impacte en el día a día, ni del proveedor ni de nuestro cliente. Tenemos diferentes, como os he comentado, diferentes maneras para que nuestros clientes ofrezcan a sus proveedores opciones y alternativas, siempre adaptadas, como digo, a la normativa del país en el que esté cada proveedor. De la misma manera, esa empresa en un formato único, pues, por poner un ejemplo, si una empresa trabaja con SAP, vamos a mapear tanto el formato de entrada como el de salida, y ese es el único formato del que nos tenemos que preocupar. Es decir, la empresa solo se preocuparía de tanto Pagero como la empresa, tendría esa única conexión a través de la que entrarían todos los documentos. De la misma manera, esa salida de emisión de facturas se va a realizar a través de esa única conexión y nosotros nos encargaríamos de la distribución, ya sea a nivel de PDF, incluso a nivel impreso, o por conexiones directas o por diferentes acuerdos de interoperabilidad que he comentado. A continuación, podéis ver algunos de nuestros clientes. La solución es escalable desde el minuto 1 en cuanto se quiere enviar factura electrónica, pero obviamente las grandes ventajas las encuentran los clientes internacionales en diferentes entornos legales y digitales, por extenderlo. Y por concluir, pues ¿cuál es el valor de Pagero? Pues una conexión alcance global. Lo que vais a conseguir es simplificar los procesos, estar al día con todo el cumplimiento normativo. Importante también tener trazabilidad de todo el proceso para tareas de seguimiento y control, y vais a recibir la información siempre en tiempo real. Pues no vamos a tener que revisar esos Excels con toda la información del trimestre, sino que vamos a poder acudir al momento cuando lo necesitamos. Al final, todo esto también redunda en que el dato es vuestro y está a vuestra disposición para trabajar con él. Quiero aprovechar también para recomendar, si estáis interesados en cambios normativos a nivel internacional, tenemos un webinar periódico con Deloitte. El próximo 27 de octubre va a ser el segundo. Nuestro VP de Compliance, Nazar Pardavinsky, va a realizar junto con Deloitte un repaso a la actualidad. Que, pues él es el experto. Yo os he comentado una pincelada, así que si queréis profundizar, os invito a que el
enlace y ahí que os suscribáis a las newsletters que tenemos tanto de Walmart como de Compliance Monitor. Y por mi parte, he terminado, a no ser que haya preguntas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pascual. Creo que ha sido súper interesante la presentación. Sí que hay algunas preguntas que te quiero trasladar. Hay una de ellas que dice, a día de hoy nosotros estamos facturando a las administraciones públicas mediante facturación electrónica con EDICOM. Con el anteproyecto de ley Crea y Crece, se prevé que aparte del S2 se facturará electrónicamente con empresas y autónomos particulares con un formato parecido. Pues el formato todavía no, como he comentado, al final del anteproyecto indica que se habilita al gobierno para desarrollar el reglamento. Al final ellos plantean la obligación, pero no plantean el cómo todavía. Entonces está por ver. ¿Qué quiere decir? Pues si se trabaja con un proveedor de facturación electrónica que cumple la normativa actual, en principio hay que ver cómo se va a conectar con el resto de proveedores o de clientes que no tienen obligación ahora mismo de facturar. Entonces, como digo, estamos a expensas de ver en los próximos meses si se introducen enmiendas, si hay cambios en el anteproyecto. Y bueno, pues en cuanto haya algún cambio, pues bueno, lo haremos a través de Asset, haremos nuevas comunicaciones o a través de Pagero propiamente para ver en qué estado está todo. Siento no poder dar una respuesta clara, pero es que no hay una explicación clara de momento. La otra pregunta es, según lo que has presentado, ¿realmente se está planteando la desaparición definitiva del papel? Buena pregunta. Sí y no. A ver, en lo que es facturación electrónica va a desaparecer, porque ya pues el hecho de tener que emitir la factura de manera obligatoria por un cauce electrónico, porque ahora mismo bueno, tenemos la opción de emitir en papel o PDF y al digitalizarse pues ya pasa a ser factura electrónica. Pero claro, como digo, está por definir por el gobierno. Según lo que estamos viendo en otros países, sí. En Italia desde hace tiempo ya la factura electrónica, la factura en papel no existe. Entonces aquí sí hay que gestionar esa transición papel digital. ¿Qué quiere decir? Esto se engloba solo en la factura electrónica. Obviamente en el intercambio de documentos hay muchos tipos de documentos que se pueden seguir intercambiando en papel. Creo que tiene que coexistir durante un tiempo porque a día de hoy no veo un cambio radical en el paradigma papel digital. Luego en tu presentación nos has hablado de Francia, nos has hablado de Italia, Polonia, pero hay otros muchos países dentro de lo que es la Unión Europea. ¿La situación general en el resto de países cómo es? Pues la situación es que estamos viendo también cambios en Hungría, estamos viendo cambios en Portugal y toda la ola van hacia la facturación electrónica. Porque están viendo, se está viendo, ya se vio en España cuando se aplicó en 2015 la obligación de facturar al gobierno de manera electrónica, pues que se redujo esa brecha de IVA. Y los gobiernos, pues bueno, pues obviamente entiendo que tendrán un interés en las empresas y en los ciudadanos, pero también miran por ellos mismos y ven que ahí tienen una gran baza para ampliar recaudación a nivel de control de lo que es esa brecha de IVA y a nivel de lo que son sanciones por infracciones. Entonces, todo tiende de aquí a en un horizonte de 5 años, lo que es Unión Europea tiene toda la pinta que va a haber una obligación tanto a nivel gubernamental, que ya existe por la directiva de 2014-55, y a nivel privado, según vayan regulando a nivel nacional, está por ver si sale una directiva para que se regule a nivel europeo en este caso. Hay otra pregunta más que dice, para automatizar el flujo de entrada de facturas de proveedores, ¿qué nivel de detalle se va a pedir a las facturas? ¿Van a detallar cada una de las líneas con información sobre unidades, productos, precios o solo lo que es la cabecera? De momento, lo que indica dentro del anteproyecto para este control de morosidad es
son las fechas de vencimiento y de pago. Obviamente, la información se va a necesitar a nivel de cabecera, como es obligatorio ahora mismo a la hora de enviar a la administración pública, pero no se establece nada de momento a nivel de línea. Es decir, el control va más bien orientado a estas fechas de vencimiento, fechas de pago y fechas de vencimiento, que es donde autorizan el desarrollo posterior de la norma y de los requerimientos que pueda necesitar el gobierno para hacerlo. Luego, en el caso de Francia, había un apartado en el que ponías respuestas a la facturación electrónica. ¿Realmente eso a qué se refiere? Sí, sí. Bueno, simplemente son los estados. A día de hoy, pues por ejemplo, utilizando Paguero, sí se puede definir, una vez recibe nuestro cliente la factura, decide si se queda simplemente en esa recepción técnica que indica al proveedor que se ha recibido, y lo que quiere decir con las respuestas es diferentes estados dentro de la respuesta. Recibida, en trámite, incidencia, factura pagada. En Francia ya regula sobre las comunicaciones que se tienen que llevar entre proveedor y cliente de cara a las diferentes etapas de la factura. Ok, luego hay otra pregunta y es, bueno, quizá un poco más, realmente cuál es vuestro papel, ¿no? Dices, bueno, sí, hay soluciones de Paguero, pero dentro de lo que es todo este cambio, como cualquier cambio de transformación digital, indudablemente, pues lleva un tema de gestión del cambio dentro de lo que es el departamento financiero, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué soluciones aportáis o si realmente aportáis algo dentro de lo que es todo ese proceso? O si acompañáis a la empresa o realmente qué es lo que hace Paguero o no hace nada en este sentido. Sí, no, algo hacemos. No, nosotros no damos la solución y nos olvidamos, sino que, bueno, pues como has comentado, hay un proceso de gestión del cambio que hay que tener en cuenta de esa transición, ¿no? Porque tenemos empresas que pasan de prácticamente facturar el 100% en papel a este proceso poco a poco escalado. Nosotros contamos con un equipo de onboarding y se realiza un proyecto paralelo a lo que es la implantación del impacto en los proveedores o los clientes. Se hace una definición y se realiza, bueno, es nuestro equipo el que tiene esa carga de trabajo, no es el equipo de nuestro cliente, quien se ocupa de indicar tanto a proveedores como a los clientes, pues bueno, las diferentes maneras de facturar por un lado o de recibir facturas por otro, y ofrecemos esas soluciones, esas opciones que elige nuestro cliente, tanto a sus proveedores como clientes, ya sea digitalización de lo que es papel PDF, portal o conexiones directas, ¿no? Y como he comentado también, la parte de acuerdos de interoperabilidad, pues dentro de ese estudio de proveedores, nosotros ya contamos con conexiones realizadas a través de otros operadores y podemos ayudar a que sea mucho más ágil y amable. También, si a un proveedor ya se le da una opción de seguir trabajando como lo está haciendo, pues la gestión del cambio prácticamente se basa solo en realizar esa gestión bueno, ese protocolo de comunicación con el proveedor de servicios que cuenta actualmente. Entonces, al final, bueno, por resumir, sí, hacemos un acompañamiento. Ese acompañamiento se hace a medida y se hace a medida según los requerimientos de nuestro cliente y las opciones que quiere dar. Pues muy bien, Pascual, muchísimas gracias. No, en principio no. Un segundo, que creo que ha entrado una última pregunta. La pregunta era si vamos a enviar la presentación esta que has hecho, o sea, que si la íbamos a poder compartir con los asistentes. Sí, no, claro que sí. Cuando termine el webinar la podéis enviar y, como digo, están mis datos de contacto. Si hay alguna que al final es mucha información en poco tiempo, tampoco quería robaros la hora entera, y si hay alguna duda más allá, no solo de los países que he comentado, sino del resto de Europa o a nivel global, pues oye, encantado de ayudaros y sin ningún compromiso, pues os intentaré echar una mano en lo que podáis. Gracias de nuevo a Asset Muy por la bien. oportunidad de compartir esta actualidad de la factura electrónica y de lo que nos espera. Y nada, espero veros pronto a todos. Sí. Muchas gracias a vosotros, tanto a ti, Pascual, por la presentación, como a Paguero por la preparación de este evento, que creo que es muy interesante, sobre todo porque
porque nos marca a futuro una serie de tiempos, ¿no? Creo que dentro de lo que es la presentación que nos ha hecho Pascual ha habido un tema muy importante y es el concepto de obligación de facturas electrónicas que contempla el anteproyecto y que eso realmente pues no da pie a la opción de, bueno, pues a lo mejor puede encontrar una vía para no tenerlo en cuenta. Evidentemente, no es que haya fechas marcadas como definitivas, pero sí que tenemos un horizonte temporal relativamente cercano para lo que es estos cambios y indudablemente cuanto antes se hagan, pues mejor, ¿no? Que a última hora. Hay un tema muy importante que yo creo que se ha comentado, que es el tema de que la evasión fiscal es muy costosa para todos los gobiernos, con lo cual, en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, con unos incrementos de los déficits a nivel nacional, todo lo que vaya a favor de reducir el tema de evasión fiscal, pues está claro que va a ser una medida que se va a tomar, con lo cual creo que sí que va a ser algo que va a tomarse tanto a nivel europeo como indudablemente dentro de España para poder conseguir aumentar la recaudación y poder buscar vías alternativas a la reducción del déficit. Yo creo que es importante que todos lo tengamos en la cabeza y sobre todo que aquellas empresas que todavía no estén funcionando con factura electrónica, pues lo pongan como en un to-do para poder, como poco, analizarlo cuanto antes. Tenéis empresas, como puede ser Paguero, con las que podéis empezar a tratar estos temas para poder ver inclusive pues cada uno vuestro caso y debido a la dificultad, pues cuándo puede llegar a ser el mejor momento para acometer este tipo de proyectos. Yo, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Pascual. Muchas gracias a Paguero. Muchas gracias a todos los que estáis ahí en la presentación. Tan solo deciros que la semana que viene os esperamos con un nuevo webinar, siempre con el objetivo de intentar trasladar el mayor conocimiento a los profesionales de finanzas de España. Muchas gracias y nos vemos el miércoles que viene. Gracias y buen día. Adiós.